mañana, que el Rey de Gloria, el Rey de Poder esté sobre tu vida y que esta palabra que el Señor nos va a entregar en esta hora realmente traiga alivio, consuelo a tu alma. La pregunta que nos hemos formulado en esta hora es si nos hemos sentido menospreciados. Si definitivamente en algún instante las personas que están a nuestro alrededor no nos han dado el valor realmente de lo que somos como personas. Cuando hablamos de menospreciar, estamos hablando precisamente de darle un menor valor o una menor importancia a alguien que la merece. Cuando veo esta definición me doy cuenta definitivamente que muchos te tienen en poco, muchos no se dan cuenta de quién eres tú como persona. No valemos por lo que tenemos, no valemos sencillamente por la profesión que tal vez hayamos hecho, valemos por lo que somos como personas, como individuos. Y a veces muchas personas en nuestro entorno no nos están dando el valor como persona que realmente mereceríamos. Si miramos la vida del Señor Jesucristo, Él era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, pero definitivamente no se le estaba dando la importancia de lo que Él era. Ninguno en un comienzo supo darle el lugar que Jesucristo debería tener, obviamente en el corazón de los seres humanos. Cuando hablamos de entonces de menospreciar a alguien, estamos hablando de despreciarlo. Es decir, no queremos tener a esa persona en alta estima. O tal vez nos han despreciado a nosotros mismos y en algún momento no nos han tenido en esa estima que deberíamos tener. La palabra me deja ver que yo debo tener a mis hermanos, a mis consiervos en alta estima, es decir, colocarlos por encima de mí. Eso me deja ver claramente que debemos humillarnos delante del Señor. Cuando hablamos también de menospreciar, estamos subestimando, es decir, estamos teniendo en poco, ¿sí?, a esa persona, lo que esa persona pueda aportar para nuestras vidas, lo que esa persona nos pueda entregar, los conocimientos, los consejos que esa persona nos puede dar. Y estamos subestimando precisamente la calidad de persona que puede ser este individuo. Cuando hablamos también de menospreciar, estamos hablando de degradar. Este término significa colocar en un grado inferior. Entonces definitivamente muchas veces podemos hacer esto o nos pueden colocar en ese estatus, en el sentido de colocarnos por debajo. Aunque tú sencillamente como persona eres valioso, muchos tratan de degradarte, colocarte por el piso. Cuando hablamos también de menospreciar, estamos hablando de humillar. Y definitivamente este es el término más fuerte. ¿Sí? Humillar es sencillamente colocarle en vergüenza, pisotearlo, no tener en cuenta los valores, no tener en cuenta el corazón que esa persona puede llegar a tener. Ignorar también es otro término que podemos utilizar para una persona que menosprecia o ha sido menospreciada. Ignoramos y nos llegan a ignorar en algún momento como personas. Y cuando hablamos de menospreciar, definitivamente es como arrinconar. Es como si tomásemos un objeto de nuestra casa y lo colocamos en el último lugar porque sencillamente sabemos que no lo vamos a usar. Pero no podemos decir lo mismo de una persona. No la podemos arrinconar y dejarla allá y decirle tú no sirves absolutamente para nada. La palabra es muy clara y nos da mucha luz sobre lo que es menospreciar a alguien. Por eso quiero que mires allí Génesis 16, el verso 1. Y mira lo que dice la palabra y cómo la misma escritura nos da luz. Génesis 16, el verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová, ¿cierto?, entre tú y yo,
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén y amén. Acá vemos un caso entre Abraham y Sara, ¿cierto? Que eran esposos, ellos tenían una sierva, más directamente Sarai, sí, y esa sierva era Agar. Y como Sarai era estéril, a Sarai se le ocurrió la idea de decir sencillamente: llégate a mi sierva para que a través de ella podamos tener esos hijos que yo no te puedo dar. Abraham, sin dudarlo, que pues fue algo equivocado obviamente en el corazón de él se llegó a su sierva, ¿cierto? A Agar, y tuvo un hijo con ella, obviamente. Cuando ésta se dio cuenta efectivamente de que estaba embarazada, de que ya tenía esa criatura, empezó a mirar con desprecio a su propia señora. Qué tremendo esto. Ahí empezamos a ver como una batalla, ¿sí? Entre estas dos mujeres. En el comienzo, obviamente, Agar mira con desprecio a su señora, no le tiene en alta estima, no se da cuenta que era su ama en ese momento, sino empieza un desprecio total, un desprecio donde sencillamente no tiene obviamente la condición para poder apreciar realmente quién era su señora. Entonces Sara, al ver esto, se queja con su esposo y su esposo le dice: pero ella es tu sierva, haz con ella como bien te parezca. Y de la misma manera Sara empezó a hacer con Agar exactamente lo mismo de ello. La palabra dice que ella le afligía, ¿sí? Era la manera como de desahogarse del desprecio que su sierva Agar tenía con Sara. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar en una circunstancia así, en que empieza una lucha, ¿cierto? Y alguien menosprecia a otro y de la misma manera otro responde de la misma instancia, de la misma manera. Es darnos cuenta, obviamente, ¿sí? De cómo el enemigo se filtra y de cómo Satanás intenta dañar, herir el corazón. Es decir, que esta es un arma que utiliza Satanás precisamente para dañar los corazones, para dañar las vidas, para que no podamos sencillamente amarnos los unos a los otros. Entonces esto es un caso donde obviamente sí vemos a Agar menospreciando a Sara, teniéndola en poco porque ella sí había podido quedar embarazada y Sara era estéril. Sí, qué triste que entre los mismos hogares, las mismas familias, hayan esos casos de menosprecio, se tengan en poco a los tuyos, no se den cuenta de quiénes son realmente los que están a tu lado, de los que están contigo. Entonces ahí vemos este caso. De la misma manera en Job 19, quiero que vayas allí conmigo, Job 19, el verso 14, mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Job 19, verso 14. Dice la escritura así: mis parientes se detuvieron y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi alento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Amén y amén. Qué triste esto, iglesia. Es darnos cuenta de la condición de Job. Job está abriendo su corazón y está diciendo, después de todo lo que tuvo a su alrededor, una familia, un hogar, amigos, parientes, vecinos, pero ahora él, en estar en esta condición, todos sencillamente le ignoraban. Todos le habían menospreciado, le habían tenido en poco, ¿cierto? Le habían sencillamente ignorado, porque Job fue importante para ellos cuando tenía riquezas, cuando tenía la provisión, cuando tenía salud, pero ya después para ninguno de los que estaba alrededor sencillamente les servía. No les servía absolutamente para nada. Qué tristeza esta tan grande. Esto sucede muchas veces, amada iglesia. Cuando tú tienes muchos son los que te rodean. Cuando tú eres alguien que tiene
dinero, que tiene una posición. Muchos quieren estar a tu alrededor. Y en los momentos buenos, aparentemente, tendrás muchos amigos en tu entorno. Pero cuando vienen situaciones difíciles como la que estaba sucediendo en la vida de Job, todos se empiezan a apartar poco a poco. Obviamente los verdaderos amigos aparecen es cuando tú estás en las condiciones más difíciles y no aparecen obviamente para criticar o juzgar como aparecieron Bildad, Solfar y Elifaz, que fueron los que llegaron aparentemente a darle consejo, a darle fortaleza a la vida de Job. Realmente es que nosotros nos debemos dar cuenta y ser sinceros con nosotros mismos de que conoceremos quiénes son los que realmente valoran nuestra vida, nos valoran como amigos, como personas en los momentos más difíciles. Ellos van a estar ahí. Pero aquí muchos le habían menospreciado, la propia esposa de Job le había menospreciado, le había tenido en poco. Lo único que quería esta mujer era que Job muriera y definitivamente acabase aparentemente para ella ese tormento de tener un esposo que estaba enfermo, que estaba arruinado. Qué triste es cuando nos menosprecian o nos tienen en poco, cuando nos degradan, cuando no nos dan valor por lo que somos. Es algo triste. Todos los seres humanos, escúchame bien esto, todos los seres humanos hemos sufrido esto, ese menosprecio en algún momento de nuestras vidas. Y definitivamente Job es un ejemplo claro, por eso él decía acá claramente, retomemos allí, verso 18, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Esos muchachos a los que él se refiere aparentemente eran sus propios amigos, los que querían el bien para él, pero se levantaron contra él, lo único que hicieron fue juzgarle, lo único que hicieron fue condenarle, pero no hubo una mano amiga que le ayudara obviamente a levantarse. No puedes menospreciar a los que están a tu alrededor. Tú tienes que ser una ayuda, un baluarte, una columna para ayudar a levantar a otros, para fortalecer a otros. Levántalos cuando estas personas se sientan sin ánimo, decaídos. En estos tiempos tan difíciles, da una voz de ánimo a muchos, levántalos, no los tengas en poco. Cada persona que está en tu entorno tendrá que brindarte algo siempre. Todos somos valiosos para Dios y si somos valiosos para Dios, debemos entender que nos debemos amar los unos a los otros. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, quiero que vayas allí conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, quiero que observes enfáticamente el verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mical, que era la esposa del rey David, el rey de Israel, ella al ver que su esposo saltaba y danzaba porque el arca regresaba a Jerusalén, ella le miró con menosprecio, le tuvo en poco. Es decir, que ella no estaba valorando lo que su esposo sentía en su corazón hacia Dios. David estaba lleno de gozo, David estaba lleno de júbilo. David obviamente sentía el gozo de que el arca que simbolizaba la presencia de Dios definitivamente regresara allí al medio de Israel. Es darnos cuenta de cómo fielmente el Señor quiere estar en medio nuestro. Pero a veces muchos están menospreciando la presencia de Dios. Mical estaba menospreciando la presencia del Señor. Mical estaba teniendo en poco lo que estaba sucediendo. No era una mujer espiritual, era una mujer carnal totalmente. Si ella hubiese sido una mujer espiritual, se hubiese dado cuenta que lo que estaba sucediendo era algo grandioso, algo que tenía demasiado valor. Y era que el arca regresaba, el arca volvía a estar en medio del campamento israelí. Esto era algo hermoso, pero definitivamente Mical menospreció a David, le tuvo en poco. No quiso sencillamente darse cuenta lo valioso que era su esposo, porque era un esposo que amaba a Dios, era un esposo que caminaba con Dios, que como cualquier hombre sobre la faz de la tierra podría tener errores, pero definitivamente el corazón de David era un corazón ligado al Señor que amaba a Dios y él saltaba y danzaba con toda su fuerza.
Él quería glorificar a Dios, mostrar esto. Apenas él llega a su casa. Míralo cómo narra la escritura. Estoy en segundo libro de Samuel 6, verso 20. Volvió luego David para bendecir a su casa. Esa casa era su casa, su hogar, su familia. Y él llega con gozo a bendecir a los suyos, a su esposa. Y la primera que sale es ella. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Qué impresionante esto. La primera que sale entonces es Mical y le dice: cuán honrado ha quedado el rey. Sí, sencillamente ha hecho como a él bien le parece. Ha quedado mal descubriéndose delante de las criadas, sin decoro, como un cualquiera. Imagínate la manera en que trató a su esposo. Él llega con ese gozo, con ese júbilo de traer obviamente el arca nuevamente allí a Jerusalén, y ella le habla de esa manera. Lo menospreció totalmente, no le dio obviamente la estima que él tenía como el rey de Israel, como su esposo, diciendo: mi esposo está contento, está gozoso, está alegre. Aquí vemos un caso donde él es menospreciado en su propia casa, en su propia familia, en su propio hogar. Tal vez esto ha sucedido muchas veces, iglesia, y en tu propia casa te han tenido en poco. Esto no es algo ajeno, esto es una realidad. A veces los tuyos no te valoran por lo que tú eres, por el amor que tú tienes a Cristo. Antes en muchos hogares hay disensión, hay disputas. Bien dijo el Señor que Él no había venido a traer paz sino disensión, porque obviamente tú amas al Señor, y hay hogares donde muchas familias, algunos conocen de Cristo y otros no conocen del Señor. Y obviamente te tienen en poco por tu fe, por lo que tú haces, porque tú oras, porque clamas, porque adoras a Dios, porque te quebrantas en la presencia del Señor, y estos te tienen en poco. Pero me impacta más la actitud de David. Verso 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió, en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, ¿quién era? Mical era la hija del rey Saúl, del primer rey de Israel. Y cuando David escucha estas palabras de su esposa, él le dice: ¿sabes qué, Mical? Fue delante de Jehová quien me eligió, fue Dios el que lo había elegido en lugar del padre de ella. Y dice: no importa, yo seguiré danzando, yo seguiré gozándome en la presencia de Dios. Y si es necesario, me haré aún más vil. Si es necesario, sencillamente me humillaré aún más delante de la presencia de mi Dios. Yo quiero decirte en esta hora: no permitas que te menosprecien por lo que tú eres en Cristo. Siéntete gozoso. Siéntete alegre, con júbilo por lo que tú eres en el Señor. No importa lo que digan los demás, no importa que te critiquen, no importa que sencillamente se opongan a tu fe en Cristo. Levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante. David tenía esa convicción. Las palabras de Mical no lograron opacar el gozo y el júbilo que había en él. Antes eso le dio más fortaleza para que le dijera: me puedo hacer más vil porque es que lo estoy haciendo delante de Dios. Qué impresionante. Son cosas que Satanás utiliza muchas veces para tratar de dañar tu corazón, para tratar de herirte. Pero tú debes seguir adelante, no permitas que te degraden, que te humillen. Levántate en el nombre de Jesús, llénate de la presencia del Espíritu Santo y sigue adelante. Yo te hago la pregunta que estamos formulando en esta mañana: ¿te has sentido menospreciado? Los dardos que más duelen son los de la propia familia. Pero acá vemos un caso que ese dardo sobre la vida de David hizo que él se llenara más de Dios y de la presencia de su Santo Espíritu, y que pudiese danzar, alabar con gozo, con júbilo. No vamos a hablar de lo que sucedió con Mical, que tú lo puedes ver ahí en el versículo siguiente, y ella quedó estéril.
¿Sí me entiendes? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, a causa de lo que había hecho. Es decir, que Dios estuvo en un desacuerdo total sobre lo que esta mujer hizo. Los años y el tiempo dará sencillamente la razón de lo que era genuinamente de Dios y de lo que no era del Señor. Entonces ya hemos visto los siguientes casos para que tú te acuerdes, ¿sí? Para que los tengas presentes en esta hora. Ya vemos cómo Agar menospreció a Sara, que era obviamente su ama. Ya vimos cómo la esposa y los que rodearon a Job menospreciaron la vida de Job. Acabamos de ver cómo Mical menospreció a David. Y quiero terminar este mensaje con Proverbio 23, el verso 22. Ve allí conmigo, Proverbio 23, verso 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén y amén. Qué bonito. Acá encontramos algo duro, y son los hijos que menosprecian a sus padres. Son los hijos que menosprecian en un momento a papá, a mamá, que los tienen en poco. El consejo del Señor a través del rey Salomón es: escucha a tu padre, aquel que te engendró aquí en la tierra. Y cuando tu madre envejeciere, cuando tu madre esté viejita, cuando tu madre ya sea una anciana, no la menosprecies, no la tengas en poco. ¿Cuántos hijos hay menospreciando a sus padres? ¿Cuántos hijos ven con desagrado a sus padres? ¿Cuántos hijos subestiman a sus padres cuando ellos han vivido toda una vida y saben mucho más de lo que nosotros podemos llegar a saber? Porque la vida misma enseña, los golpes, los tropiezos enseñan. Los años no son en vano, pero muchos están menospreciando a sus propios padres. Hay hijos que se olvidan totalmente de quiénes fueron los que Dios usó para traerte a este mundo. Y yo quiero decirte, hermano, no menosprecies a tus padres. Si tú todavía los tienes en vida, hónralos. Dale gracias a Dios por sus vidas. Bendícelos, comparte con ellos hasta el último momento de sus días, porque ellos no serán eternos en esta tierra. Partirán. Y es necesario, iglesia, entender esto. Dales el valor, dales la importancia que ellos se merecen. Dales el lugar. Cuídalos hasta el último momento de sus días en esta tierra. Lo que tú y yo podamos hacer por ellos será valioso para ellos. Porque ¿cuántos padres se sienten humillados? ¿Cuántos padres se sienten arrinconados, como te daba los términos al comienzo? Los dejas allá y te olvidas de ellos. Y no les das el valor. Y cuando ellos no estén, ahí sí llorarás diciendo: si yo hubiera estado atento de mi padre, si yo hubiese cuidado de mi madre, pero estaba en mis cosas, estaba disperso, me era molesto, me era molesta. Pero no estuviste realmente valorando el regalo tan infinito que son nuestros padres en esta tierra. Por eso la palabra dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la tengas en poco. Dale el lugar que le pertenece tanto a papá como a mamá. No menosprecies a tu Padre que está en los cielos. Dale el valor que Él merece. Dale el lugar. Si tú le das el lugar a Dios, le darás el lugar a tus padres en esta tierra. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana fielmente a nuestras vidas. Y lo único que Dios quiere que tú y yo entendamos en estos momentos es que debemos estar fielmente aferrados a Él, tomados de la mano del Señor, dando el lugar a los nuestros, no menospreciando a ninguno, porque sentirse menospreciado es uno de los sentimientos más desagradables que puede sentir el ser humano. Cuando los demás te tienen en poco, cuando los demás se olvidan de ti,
cuando los demás solo te critican, te juzgan. Pero todos los seres humanos tenemos sentimientos. Todos sentimos en nuestro corazón. Dios nos da un lugar de alta estima. Y ese lugar Dios lo muestra enviando a su Hijo a morir en la cruz. Ahí Dios nos da un valor infinito, un valor grande. Un valor que solo Dios puede ver. Un lugar que nosotros no merecíamos, pero que Cristo Jesús nos lo quiso dar en la cruz. Mira ese amor tan grande de parte de Dios, mi amada. Que Dios nos ayude, primero, a no menospreciar a ninguno, a darle el lugar a cada persona que está a nuestro alrededor. No subestimes, no degrades, no humilles, no ignores, no arrincones a ninguno. Pero que Dios también nos guarde de que las personas hagan eso con nosotros. Porque vuelvo y te repito, es un sentimiento muy desagradable. Es triste. Es triste. Y bien dice la palabra que aunque padre y madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. El Señor estará allí. Pero que Dios nos guarde de todo menosprecio, que Dios nos guarde de toda humillación de parte de los hombres. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, que ministres al corazón de cada uno de tus hijos en esta hora. Que seas tú ministrando fielmente al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que nos tomes, que nos llenes, Señor, si alguno se ha sentido menospreciado. Si las personas que han estado alrededor de tus hijos le han tenido en poco, Señor, yo te pido, levanta los ánimos de tus hijos, Señor. Hazles saber lo importantes que son para ti. Hazles saber lo mucho que tú los amas, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra en esta hora, Señor. Bendice nuestras vidas con tu presencia, Dios. Que ese menosprecio no haga que nuestra fe mengue en ti, que nuestro gozo, nuestro júbilo, Señor, deje de estar, que tomemos la actitud de David, Señor, que con más fortaleza, Señor, danzó, se gozó y siguió humillándose, Señor, haciéndose más vil delante de tu presencia, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, ayúdanos a amarlos, a cuidarlos, Señor, a consentirles, a no soltarlos de nuestras manos, Señor, porque son regalo hermoso para nuestras vidas, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia, que tu paz, que tu gozo permanezcan sobre nuestras vidas y que esta palabra nos haya permitido reflexionar, Señor, lo que es sentirse menospreciado, Padre. A ti te damos la gloria, te damos la honra, oh Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente. Que de verdad esta palabra nos permita reflexionar sobre lo que es la vida. No menosprecies a nadie. Nunca lo hagas. Que Dios nos ayude. Que seamos sabios en nuestra manera de tratar a los demás. Y si has sido menospreciado, quiero decirte que el único que ha estado y seguirá estando contigo será el Señor. Él levantará tus manos y Él te dará el valor, la importancia que tú tienes como un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. No olvides compartir este mensaje con otros para que muchos más conozcan del Evangelio de Jesucristo. Te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, te lo deletreo MIJCA, o también nos puedes buscar como Pastor Javier Ricardo. Allí encontrarás este mensaje y muchas más prédicas de edificación y de bendición para tu vida. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.